Seguimos en Se presume culpable y hoy tenemos un caso también que tiene que ver, que estuvo enmarcado en la violencia institucional, como ocurre habitualmente cuando se produce una muerte en custodia. Esto significa una muerte cuando una persona se encuentra en estado de detención. En este caso que vamos a desarrollar hoy, a que estamos esperando poder conectarnos con uno de los abogados defensores de uno de los involucrados, tiene que ver con la muerte de un joven en Chaco, en la provincia de Chaco, más precisamente en Barranqueras, en la localidad de Sáenz Peña. Se trata del caso Ponce de León. Sebastián Ponce de León murió el 10 de febrero de 2019, pocos días después de haber sido trasladado al hospital Perrando, tras ser detenido el 29 de enero. Es decir, había sido detenido el 29 de enero, el 10 de febrero fue trasladado al hospital Perrando por efectivos de la comisaría primera. Desde ese momento, la familia sostuvo que su muerte se debió a brutales agresiones de las que fue objeto durante las horas que estuvo tras las rejas. Recordemos que hubo un caso, tenemos casos aquí en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario, que se han enmarcado en violencia institucional y que en realidad, bueno, uno está en su último tramo de juicio de alegatos, que es el caso Casco, que lo hemos charlado aquí en otros programas largo y tendido. También un caso que se enmarcó en violencia institucional fue el de Carlos Bocacha Orellano, que también se conoció la sentencia hace un par de días. Y el resultado de esta condena, en el caso Bocacha, bueno, fue condenatoria para los involucrados, excepto uno que fue absuelto. Pero bueno, ya lo vamos a eso analizar profundamente cuando estén los fundamentos del fallo, ¿no? Porque en el caso Bocacha faltan los fundamentos del tribunal y eso es fundamental para entender qué fue lo que se tuvo en cuenta para llegar a las condenas. Por lo tanto, lo vamos a analizar cuando estén los fundamentos, que serán unos 20 días aproximadamente. Otro caso que se está dirimiendo en la justicia federal, también el caso Casco, que hemos tratado también extensamente aquí en Se presume culpable, es el caso Franco Casco, que se conocerá la sentencia, todavía no hay fecha, pero está en su último tramo de alegatos y también todo demuestra que la policía no tuvo absolutamente nada que ver. ¿Qué pasa en el caso de Ponce de León, de este joven de la provincia de Chaco? Bueno, en el día 2 de junio fueron declarados inocentes los 3 policías que estaban acusados por la muerte de este joven. Fue en un juicio por jurado popular, cosa que en la provincia de Santa Fe todavía no ha sido implementado por cuestiones que, bueno, no vienen ahora al caso, pero que está establecido que se debe llevar a cabo algunos casos por juicio por jurado. Es una ley que tenemos en la provincia, pero que no se está llevando a cabo. Y este caso de Chaco, los 3 acusados fueron absueltos por el jurado popular y, en realidad fueron declarados no culpables, sería el término correcto. Fueron declarados no culpables, porque el juicio por jurados, la facultad que tiene es de declarar culpable o no culpable a las personas que están siendo juzgadas. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, se demostró, y ahora lo vamos a charlar, obviamente cuando el doctor Sebastián Quintana, que fue el defensor de uno de los policías, se pueda comunicar con nosotros. Este caso, la autopsia determinó que el joven había sufrido algunas complicaciones renales debido al consumo de sustancias. El chico murió cuando, luego de ser trasladado por personal policial desde la comisaría hasta el hospital de la ciudad donde residía. Y en ese caso, bueno, la familia sostuvo desde el primer momento una responsabilidad sobre los policías
de que había sido brutalmente golpeado. Cualquier similitud con los casos que conocemos no es pura coincidencia, sino que en estos casos el hecho de poner la responsabilidad sobre los policías y acusar también de que que aplicaron brutales golpizas sobre los detenidos, realmente llama la atención, y sobre todo en este caso donde no había ningún tipo, ya entraremos en detalles, ¿no? Sobre el tema de la autopsia, pero a veces es complejo determinar estas cuestiones y generalmente ocurre esto, ¿no? La sentencia mediática y social en un principio antes que la resolución de la justicia en estos casos donde todavía no había ocurrido un juicio, no había ningún tipo de medida respecto al caso y ya automáticamente se responsabiliza a la policía. Con esto no estoy defendiendo absolutamente a nadie, sino que digo que cualquiera de nosotros está expuesto a que nos culpen de cualquier cosa sin haber un juicio previo como establece la ley. La ley establece que cualquier persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en estos casos, cuando se enmarca dentro de lo que es la violencia institucional, esa premisa nunca se cumple, sino que se condena anticipadamente, social y mediáticamente, antes de que exista cualquier tipo de medida que determine qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Bueno, en este caso los acusados eran Cristian Chamorro, Darío Sebastián Romero y Carlos Rodríguez, 3 uniformados que, enfrentaron durante 3 años, porque este caso ocurrió en febrero del 2019 y la sentencia salió ahora, en junio del 2023, enfrentaron una acusación de haber sido los responsables de torturar y matar a un detenido, es decir, Sebastián Ponce de León. Realmente, son casos que son terribles, porque obviamente las familias, como decíamos en el bloque anterior, las familias de las personas fallecidas, obviamente, buscan una solución, quieren encontrar un culpable, siempre se quiere encontrar al culpable, al responsable, pero esa es la diferencia de encontrar un culpable o al culpable, porque en muchos casos a veces no hay culpables, es como en este caso Ponce de León. Luego la autopsia determinó que fue una falla propia de su organismo que produjo la muerte. Entonces, ¿a quién vamos a culpar por eso? No existe tal situación. No en todos los casos de muerte hay un homicidio. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y en este caso también me parece importante remarcar la valentía del jurado, ¿no? De declarar no culpable, porque en este caso, como se conoce, y acá en Rosario también ha ocurrido y sigue ocurriendo, hay una gran presión social y de distintas organizaciones para declarar culpables o para condenar a los acusados o quienes están imputados en estas causas. Y en este caso concreto, realmente es importante destacar la labor del jurado, que obviamente también orientados y sabemos que los juicios por jurados están integrados, el jurado por personas comunes de la sociedad, por lo tanto no tienen demasiado manejo de lo que establece la ley, de lo que es la legislación, y en este caso fueron orientados y conducidos por el juez Ernesto Azcona, que solo cumple la función de explicar las cuestiones técnicas que el jurado no puede llegar a entender, obviamente por su desconocimiento de la ley. Pero obviamente ha habido aquí un análisis, imagino, razonable de todas las pruebas que han existido a lo largo de este juicio, y se ha llegado a una resolución de no culpabilidad sobre los acusados, que han estado detenidos, obviamente, desde el momento del hecho hasta la resolución del jurado. Así que vamos a ver ahora, vamos a una pequeña tanda o un tema musical. Tenemos un tema y ya, lamentablemente
estamos ya sobre el tiempo y no pudimos contactarnos con el doctor Quintana, no se conectó todavía. Bueno, qué pena, realmente una pena porque se le complicó al doctor para poder comunicarse. Pero bueno, este es un caso realmente que llama mucho la atención y que sienta un precedente también, ¿no? A nivel nacional en relación a estos casos de violencia institucional. La importancia, me parece que tenemos que remarcar aquí, es que la justicia no tiene que dejarse presionar, porque esto lo sabemos, existe una presión de la sociedad para ese pedido de justicia, ese clamor que hay por parte de las personas familiares, obviamente de la víctima, y distintas organizaciones que presionan a la justicia para conseguir una sentencia condenatoria. Esperemos que, bueno, en los casos que aquí conocemos se actúe de la misma manera. En este caso, quiero remarcar también que, como ha pasado en muchos otros, la doctora Kramer, Virginia Kramer, ha sido la que intervino en la autopsia, a pesar de no tener matrícula para trabajar en la jurisdicción de Chaco, de la justicia de Chaco, pero bueno, ha determinado también que el chico había terminado su vida con una toma mataleón. Esta frase de la doctora Kramer, que bueno, es un poco antiprofesional, diría yo, porque bueno, la toma mataleón corresponde a algunas disciplinas marciales o de lucha, y no aplicar el término, ¿no? Que puede ser una maniobra que se utilice, pero aplicar este término en una médica forense no me parece adecuado, pero además lo peor no es eso, sino determinar o pretender hacer ver un resultado que en realidad no tuvo nada que ver con la realidad, valga la redundancia de la palabra. Entonces, la doctora Kramer ha participado en muchos casos de violencia institucional con esta impronta, ¿no? de dar por hecha algunas situaciones que en realidad en lo concreto no son como ella las plantea en la situación mediática, ¿no? Porque cuando sale a dar declaraciones dice una cosa, pero los dictámenes que ella firma dicen otra. Entonces, como ocurrió en el caso aquí, ¿no? De Bocacha Orellano, para dar un ejemplo concreto, ella firmó una autopsia donde se había determinado que murió ahogado y que no tenía golpes, y después a los medios salió diciendo todo lo contrario, que había sido totalmente golpeado, brutalmente golpeado, y que por eso se le había provocado la muerte. Entonces, hay que tener cuidado también con las cosas que se dicen. Bueno, Ariel, llegamos al final de nuestro Se Presume Culpable de este sábado. Lamentamos que, bueno, no se ha podido conectar con nosotros el doctor Sebastián Quintana, pero bueno, será para otro próximo encuentro, porque, bueno, es un tema que tiene muchas vetas, muchos datos precisos que me gustaría desarrollar más específicamente con el doctor Quintana, quien intervino en la defensa de uno de los acusados. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ariel Di Girolamo en los controles. Esto fue Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y nos volvemos a encontrar aquí por la UOX 88.3 el próximo sábado a las 9 de la mañana. Gracias.